Bueno, tenemos que hablar, Gil, también de algo que pasó el día de ayer en el Senado. Estuvieron reunidas las comisiones en plenarias y se avanzó muchísimo con proyectos relacionados a la discapacidad. Hubo dictamen. Así es, importantes dictámenes, todos, bueno, no todos, pero la gran mayoría referidos a proyectos que tienen que ver con proteger, de generar más conciencia respecto de los derechos de las personas con discapacidad, pero ¿con quién mejor que hablar este tema que con Fernando Galarraga, que es el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Gracias ¿Cómo por la estás? comunicación. Bueno, gracias. Laura, Gilda, te saludamos. Bueno, queríamos hablar con vos fundamentalmente, como comentaba mi compañera Sí, Gilda. por estos proyectos que ayer pasaron a dictamen, ya están listos para llegar al recinto. Bueno, uno tiene que ver con que todos tienen que ver con crear más conciencia y creo que un poco ese es el eje, ¿no? Y me parece que también estos proyectos hablan de lo mucho que falta para que realmente las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de sus derechos. Esa es precisamente la pregunta. ¿Falta mucho? Y claro que nos falta porque fíjate vos que la discapacidad era una temática muy invisible o muy invisibilizada en nuestra sociedad y por supuesto la política, el Estado no es ajeno a eso. Y más allá de que hay normativa, incluso buena normativa que nuestro país tiene en relación a otros países de la región, a veces hay una distancia grande entre el cumplimiento entre lo que está escrito en la normativa y las prácticas cotidianas que están ganadas por los prejuicios, por los estigmas, por las miradas sobreprotectoras sobre las personas con discapacidad. Esa transformación es la que estamos empujando e impulsando. Mirá, nosotros lanzamos en esta semana justo una campaña publicitaria para ejemplificar cuáles son las barreras o algunas de las barreras que muchas personas con discapacidad enfrentan todos los días y sobre todo en concientizar sobre el rol que todas las personas tienen para eliminar esas barreras. Y por supuesto que los proyectos, las iniciativas legislativas, todas estas normativas que vienen a aportar mejoras para el ejercicio de los derechos son avances. Pero si no logramos impulsar con fuerza la transformación cultural que cambie la mirada hacia la discapacidad, corremos el riesgo que la normativa siga estando lejos de las prácticas cotidianas de inclusión que necesitamos. Fernando, te quería consultar porque, bueno, ayer se aprobó, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el certificado único de discapacidad para su renovación y agilizar este trámite. Bueno, ¿cómo recibiste esta noticia? Me pareció interesantísimo que el tema de la discapacidad y de la certificación haya tenido tanta repercusión, que se haya alcanzado un consenso tan alto en la Cámara de Diputados. Obviamente, yo creo que esto tiene que ver con que la temática ha crecido en la consideración de los legisladores, de la política en general, que se han ampliado los canales de diálogo con la sociedad, porque esta iniciativa legislativa que ayer se trató en diputados tiene que ver con la escucha, tiene que ver con conocer la realidad de las personas con discapacidad, saber que hay dificultades en todo el país para la renovación de los certificados únicos de discapacidad, saber que hay cuestiones que resolver todavía. Entonces, me parece que eso es una muy buena noticia. Por supuesto, tenemos que trabajar luego, cuando esto sea ley, en una reglamentación que, por un lado, garantice que los trámites sean más simples, sean más cercanos a la gente, que la burocracia no sea una barrera. Y tenemos que también garantizar que el Estado cuente con una herramienta de certificación que le permita obtener datos, generar información, conocer la evolución, proponer nuevos mecanismos, nuevas alternativas para el diseño de políticas públicas que la herramienta de la certificación hoy nos brinda. Así que es un trabajo enorme, muy interesante y por supuesto que nos entusiasma que esto esté en la agenda del Poder Legislativo. Una agenda que esperamos nutrir pronto con el proyecto de nueva ley marco en discapacidad, por supuesto.
Claro, y también otra ley que pasa ahora al Senado, que obtuvo media sanción ayer, tiene que ver con un acceso igualitario y equitativo en el ámbito del deporte, y esto incluye no solamente la cuestión de género, sino también personas con discapacidad. ¿Me podrás repetir porque te escucho un poco saturado y no te entendí bien? Que ayer también se aprobó en la Cámara de Diputados, obtuvo media sanción otro proyecto que tiene que ver con un acceso equitativo en el ámbito deportivo, en el deporte. Esto incluye, decía, no solo una perspectiva de género, sino también equitativo acceso Ah, para sí, sí. personas con discapacidad. Sí, 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 ahora sí te entendí. Eso es otra muy buena noticia. El deporte es clave para visibilizar la discapacidad y el potencial de las personas con discapacidad. En nuestro país, yo siempre digo que las personas con discapacidad aprenden el deporte y prácticamente se tienen que volcar al alto rendimiento para poder realizar esas prácticas deportivas, porque no contamos con instalaciones en todo el país, no contamos con recursos humanos formados para que en cada club, en cada espacio deportivo se puedan abrir a las personas con discapacidad. No hay Todo lo que instancias tenga que ver con intermedias. esta instancia. No hay instancias intermedias. Exactamente, no hay instancias intermedias. Nosotros, fíjate, justo esta semana lanzamos una línea de trabajo, una resolución que creó un programa de fomento del deporte en los clubes federados. Firmamos un convenio con el Club Crucero del Norte en Posadas, pero también hemos firmado convenios acá porque queremos apoyar a los clubes en que incorporen paulatinamente esto, sabiendo que es una apuesta a la transformación. Esto no se cambia de hoy para mañana, pero sí el trabajo del Estado apoyando a los clubes, aportando capacitación y aportando el asesoramiento en las obras que hay que hacer para que la accesibilidad esté presente. Creo que son todas buenas noticias que nos acercan un poco más a esa transformación que tenemos que lograr en nuestro país para la inclusión. Así es, un cambio de paradigma. Muchísimas gracias, Fernando, por esta Gracias, comunicación. Fernando, por recibirnos. Gracias a ustedes, estamos a disposición siempre. Muy bien, bueno.